Hola amigos, hoy damos comienzo al video sobre la tercera ley del universo. Esta ley se llama direccionalidad proyectiva. Al lado derecho tengo un formulario de preguntas que he recogido de algunas personas sobre este tema. Entonces las vamos a ir, respondiendo durante todo el video. Bien, empezamos. Esta ley de direccionalidad proyectiva maneja una frase muy hermosa. Dice, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. ¿Esto qué significa? Muchas veces tenemos un desorden en nuestras vidas, tenemos un desorden, digamos, emocional, mental, a veces no nos hallamos y pensamos que, mejor dicho, es que ni siquiera sabemos a qué obedecen todos estos sentimientos. Entonces es importante ir reconociendo que el ser humano está compuesto de una parte física, pero también que tiene un cuerpo, emocional, y tiene un cuerpo mental y tiene un cuerpo espiritual. Entonces, eh, digamos que en esta parte energética, a nivel de cuerpos energéticos, tenemos unos 7 portales principales. Se llaman portales o campos cuánticos de energía. Y estos campos cuánticos de energía se encuentran en diferentes partes del cuerpo y ellos se encargan de mostrar cómo se encuentra la persona en el momento en que se miden, muestran cómo se encuentra, digamos, emocionalmente o cómo se encuentra el manejo psicológico de su parte sexual. También muestra qué pasa con las emociones y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo el chakra del que estemos hablando, pues va mostrando ciertas señales. Entonces, bien, hay personas que a veces se encuentran muy aburridas con la vida, no se conectan, no tienen ganas de vivir, viven como con desaliento, como que son así, todas afligidas. Entonces, casi siempre es porque el primer chakra está bloqueado en esas personas. Ese primer chakra se encuentra en la parte de abajo del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando está bloqueado, pues se pierden como las ganas de vivir. Entonces, cuando miramos como esta frase de cómo es adentro es afuera, cómo es afuera es adentro, en el caso de una persona muy tímida, sí, como que le da miedo enfrentarse a la vida. En ese caso específico, si el chakra está bloqueado, entonces mira la relación, como es adentro es afuera. O sea, si adentro, o sea, su parte emocional, tiene un problema de aceptación, que esto puede venir inclusive encadenado a cuando la mamá de esta persona estaba embarazada, digamos si la mamá lloraba mucho o fue maltratada o cualquier tipo de circunstancia por el estilo, eso genera en ese bebé, en ese fetico, genera ciertos impactos emocionales y cuando el bebé nace, pues ya nace con ese problema. Entonces, pueden hacer ya con ese chakra, digamos, atrofiado, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Que en la frase como es adentro es afuera, nos está mostrando que si emocionalmente nosotros tenemos problemas, entonces afuera, en nuestro exterior, en las relaciones interpersonales, vamos a tener muchos problemas. Entonces, si hablamos del primer chakra, estamos hablando de eso, ¿no? De como falta de confianza en la vida cuando está bloqueado. Si hablamos del segundo chakra ya se encuentra como entre el ombligo y la parte sexual, ¿no? En la mitad del camino, ahí se encuentra el segundo chakra. Entonces, ese segundo chakra se puede bloquear, por ejemplo, cuando la persona, a veces hay matrimonios donde la esposa piensa que tener relaciones sexuales con su marido es pecado, entonces procura no tenerlas. Ahí hay un bloqueo de la energía, ¿no? Y a veces, digamos, el caso se da tanto en hombres como en mujeres, que hay como esa obsesión sexual, ¿no? Todo es sexo, ven cualquier imagen y ya se imaginan algo sexual, cuando hacen un chiste lo ven por el lado sexual, y a toda hora, casi que las 24 horas del día es pensando en sexo, 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 sexo. Entonces, cuando una persona tiene como esa obsesión, es porque tiene un desequilibrio en el segundo chakra. Entonces, fíjate, ¿no?
como es adentro, es afuera, ¿no? Entonces, si tenemos un desorden de esa energía sexual, que es una energía primaria, que hay que aprender a sentirla y hay que aprender como a controlarla, porque si no, pues nos puede desbordar, ¿no? Nos desborda la mente, nos puede desbordar las emociones, ¿cierto? Entonces nos puede desbordar en esos dos aspectos. O se bloquea o ya está la fuerza que nos domina la voluntad. Entonces no es fácil ese control, ¿no? De esa energía, pero hay que aprender a controlarla, hay que aprender hay que aprender tanto a disfrutarla como a controlarla. Entonces eso lo vamos a ver en este video más adelante. Bien, y el tercer chakra se encuentra ubicado aproximadamente entre el ombligo y, y el punto debajo del tórax, ¿no? Donde empieza como el huesito del tórax. Ahí, entre ese punto y el ombligo, en toda la mitad, ahí se encuentra el tercer chakra. Y el tercer chakra maneja la parte emocional de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que viven de mal genio a toda hora. Hay personas que no se les puede decir nada porque estallan. ¡Buah! Estallan. Eso significa que tiene, o sea, el tercer chakra o está apagado o tiene un bloqueo. Puede estar girando al revés o puede tener cualquier problema. Y eso hace que la persona estalla. Y lo más chistoso de esto es que ni siquiera ella misma sabe por qué estalla. ¿Sí? O sea, las personas no, digamos que no tienen esa conciencia de por qué son tan excesivamente reactivas a cualquier cosa. Inclusive puede ser la cosa más pequeña y estalla. Entonces es eso. Es simplemente porque tiene un desequilibrio en el tercer chakra. Entonces, volvemos a la frase. Como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Entonces, cuando vemos una persona muy explosiva, ya uno sabe que adentro de ella, o sea, en su parte emocional, hay un desorden. ¿Ves? Entonces ya comenzamos a entender la tercera ley del universo, ¿no? Bien. Entonces, cuando uno empieza a practicar estas leyes, se da cuenta que tiene que ir ajustando, que tiene que ir conociendo qué parte, ya sea mental, emocional, física o espiritual, está tocando la ley. Porque estas leyes o estos principios simplemente nos están mostrando cómo podemos ir corrigiendo aquellas cosas que no hemos podido corregir hasta el momento. Bien, entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta. Preguntan que qué pasa cuando, digamos, se logra sincronizar el primer chakra, el segundo y el tercer chakra. Entonces se puede ver un aumento del cociente de luz, se puede ver un aumento de la vitalidad en las personas, se puede ver, digamos, más creatividad, se desarrolla la sabiduría interior, se desarrolla la fuerza de voluntad y se genera como más conciencia. Entonces, estas son las consecuencias de, digamos, estabilizar los primeros tres chakras, ¿no? Y esta ley de proyección, pues, sobre todo se basa en esa proyección de los primeros tres chakras. Porque es que si uno no logra, digamos, estabilizar de alguna manera los primeros tres, pues no puede pasar al cuarto. El cuarto chakra se encuentra acá, ¿cierto? Entre el punto, entre el huesito del esternón y este punto, acá donde queda como este huequito, donde atrás está la tiroides. Entonces en el eje del cuello, en toda la mitad, ahí se encuentra el cuarto chakra. Pero no podemos estabilizar el cuarto chakra, que es el chakra del corazón, el chakra del amor, si no tenemos estabilizados los tres primeros. Entonces, ahí vamos entendiendo, ¿no? Entonces, una persona que tenga muy desorganizada su vida, no tiene ganas de vivir, a toda hora dice, me quiero morir, me quiero morir. Eso es un desequilibrio del primer chakra, ¿sí? Cuando, cuando tiene una sobrecarga de su energía sexual, pues hay un desequilibrio en el segundo. Y cuando emocionalmente no se le puede decir nada porque estalla, pues hay un desequilibrio en el tercero. Entonces fíjate el trabajo interior que tenemos, ¿no? O sea, es un reto porque lograr, digamos, encauzar todos esos campos cuánticos de energía no es fácil.
También vemos que las personas, por ejemplo, adolescentes, pues tienen descuadrados esos chakras por naturaleza, ¿sí? Entonces es normal, digamos, una persona que está en la pubertad, es normal, digamos, tener ese desorden, ¿no? Es normal, porque ya con el tiempo la persona va creciendo, va madurando y va teniendo mayor control sobre cada uno de los puntos que venimos hablando. Entonces fíjate que también hay que tener en cuenta la edad de las personas, ¿no? Y para ir haciendo, digamos, estos ajustes. Bien. Me preguntan que con qué técnicas se pueden, digamos, una persona se puede ayudar para mejorar o para estabilizar estos campos cuánticos de energía. Entonces, las dos técnicas que yo recomiendo para lograrlo son, uno, la meditación profunda y dos, el mindfulness. Las dos sirven para esto porque las dos técnicas te ayudan a observar el momento presente. Y cuando tú observas el momento presente, siempre lo haces sin mente. O sea, los pensamientos de alguna manera se detienen, obviamente con la práctica, y al detenerse, entonces ya digamos que podemos, nuestro observador interior comienza a tener mayor control sobre, o no control, sino puede empezar a ver otro tipo de pensamientos o de ideas, pensamientos que pueden estar en la parte inconsciente de la persona o en el subconsciente. Bien, el desarrollo de las personas, y podríamos hablar del desarrollo álmico, tiene como dos movimientos importantes, que podríamos decir uno horizontal y el otro vertical. Entonces, si hablamos de ese movimiento horizontal, podemos hablar de la interpretación de la realidad. Las personas interpretan la realidad según sus creencias, según sus pensamientos, según su programación inconsciente y su programación subconsciente. Si hablamos por ejemplo de la programación inconsciente, muchas veces esta se produce por el estudio, ¿no? Digamos el colegio donde uno estudia, pues le enseñan ciertas cosas y eso va llegando al inconsciente, ¿no? Que ya cuando uno es más adulto, inevitablemente van saliendo, o hay como, digamos, determinados gustos hacia determinadas cosas. Entonces uno puede estar influenciado, digamos, por el colegio donde estudió, uno puede estar influenciado, por ejemplo, si uno nació en un hogar donde son muy ortodoxos con la religión, entonces toda esa información que le va llegando a uno casi de rebote, casi que porque está en el medio ambiente donde uno va creciendo, también va haciendo mella, ¿no? A un nivel inconsciente y más adelante eso va a generar un resultado, ya sea que la persona acepta esa información o la rechaza, pero afecta a las personas. Em, a nivel inconsciente también podemos hablar, por ejemplo, de la política, ¿no? Uno puede estar expuesto a ciertas tendencias políticas desde niño y eso hace que entonces de adulto pues tenga como esa inclinación hacia esas tendencias, ¿no? Es muy probable. Y ya cuando hablamos de influencia subconsciente, pues ya son cosas, digamos, que la persona ha enterrado, eh, digamos, por debajo de los cajones de la memoria, ¿no? O sea, los cajones de la memoria serían el inconsciente y debajo de los cajones de la memoria podríamos hablar del subconsciente. Entonces allí, digamos, cuando un niño nace y el papá, digamos, abandona el hogar, entonces el niño se va criando, digamos, solo por su madre. Entonces es probable que genere un poco de inseguridad, ¿no? Esa falta de ese papá, cuando uno, digamos, adolece de ese papá ausente, cuando niño, entonces puede generar cierta inseguridad cuando ya la persona es un poco, digamos, cuando es adolescente o cuando ella está en la vida adulta. Y así muchas cosas, ¿no? Digamos, si la mamá lloraba, 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 cuando el niño estaba en el vientre, todo eso va afectando al niño, le va causando inseguridades a ese bebé que se van a ver de pronto un poco más adelante. De pronto ese niño tiende a ser retraído, tiende a ser o sea, empieza a generar ciertos problemas
digamos, psicológicos, ciertos desórdenes. Y cuando uno empieza a, como a mirar por qué, pues resulta que era que la mamá pues quedó embarazada muy joven y entonces lloraba y lloraba y no quería tener el bebé y entonces pues el drama familiar y todo esto. Entonces eso va generando una cantidad de problemas en el niño que está por nacer. Bien, entonces esa es como la dimensión horizontal, ¿no? O sea, todo lo que está en el medio ambiente que afecta a las personas en su forma de pensar, en su forma, digamos, de ver el mundo. Bien, y hay otra dirección también muy importante que afecta al ser humano, que sería, digamos, la parte vertical, ¿no? O la dimensión vertical. Esta dimensión vertical pues hace referencia al manejo del yo, pero ya acá nos referimos del yo superior, o sea, el yo soy, ¿no? Entonces, entonces las personas tienen un avance álmico de acuerdo al entorno, de acuerdo a su crianza, de acuerdo a lo que piensan, a lo que sienten, y si a todo eso le agregamos una conexión con su parte divina, o sea, con su esencia divina, un reconocimiento del yo divino, entonces eso hace que el alma como que haga una mezcla de toda esta información y empieza como un proceso de ascensión. ¿Qué significa esto? Que empieza a ascender en conciencia. Entonces empieza a observar que está bien, que está mal, empieza a corregir, pero también empieza a buscar como lo superior, ¿no? Empieza a sentir que toda esta maravilla de mundo que tenemos, y cuando tú miras las estrellas y ves, por ejemplo, las fotos del Hubble y miras ese universo infinito, te das cuenta que hay algo superior, ¿no? Que nosotros simplemente no somos un accidente de la vida, que nacimos y ya, sino que nuestra vida obedece a una programación que va más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, entonces las personas ya empiezan a darse cuenta que hay algo superior y empiezan a buscar qué es eso superior. Entonces ahí es cuando podemos ver un crecimiento álmico, tanto a nivel de lo que se siente, como también a nivel de donde se quiere llegar, ¿no? Ya, pero ya de una forma trascendental. Bien. Se dice que para poder cambiar toda esta parte, digamos, cambiar la parte interna para modificar la parte externa, entonces debemos también nutrirnos de conceptos y energías elevadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno escucha música con unas letras muy, digamos, muy básicas, y de pronto empieza a escuchar otro tipo de música, pues eso también lo va sacando como de ese hueco, ¿no? De ese hoyo, y va haciendo como que la mente también se vaya expandiendo, ¿no? Porque le empieza a entrar como otra vibración, otro tipo de, digamos, de música, de letras, inclusive de ritmos. Bien, también podemos hablar de permitirnos el efecto de inspiración, ¿no? Hace, antes del 2012 y de ahí para atrás, la gente aprendía lo que se llama a punta de golpes, ¿no? Lo que dicen las abuelas, que hay que aprender a punta de golpe. Y así aprendía la gente, o sea, la gente se equivocaba, la embarraba y aprendía. Se equivocaba, la embarraba y aprendía. Y casi que era la única manera de aprender. Pero entonces a partir del año 2012, de nuestra era, de esta era, la gente empezó a darse cuenta que no era necesario aprender a punta de golpes, que simplemente uno observando otras realidades en otras personas ya era suficiente. Entonces, por ejemplo, si un muchacho, un adolescente ve no sé, a un compañero o alguien, no sé, debajo de un puente, que es drogadicto y ya está, mejor dicho, llevado. Entonces ese adolescente que crece mira y se da cuenta que el consumo de estupefacientes lo puede llevar a vivir debajo de un puente. Entonces él observa y dice, uy, no, yo no quiero eso para mi vida. ¿Sí te das cuenta? Y entonces no lo hace. Entonces eso es aprender por inspiración,
porque mira a otro y analiza, ¿no? Dice, bueno, esto me conviene o esto no me conviene. Y toma una decisión. O también cuando uno ve personas que son, no sé, uno ve un gran filósofo o un gran cantante o un gran científico o alguien, ¿no? Alguien que como que te inspira, como un gran médico, un gran, un gran deportista. Entonces cuando tú lo ves y tú dices, oye, yo quiero, o dicen los niños, no, yo quiero ser como él, yo quiero llegar a ser como él. Entonces eso es aprender por inspiración, porque esa persona como que pone la vara muy alta y hace que mucha gente quiera intentarlo, ¿no? Por lo menos intentarlo. Entonces se pone a estudiar o practica cierto deporte porque quiere llegar a ser igual que el ídolo de su infancia. Entonces, después del 2012, aprender por inspiración, digamos que es algo que se masifica, ¿no? Y la gente ya como que lo tiene más a su alcance. Bien. Eh, Algo también muy importante de este concepto de cómo es adentro es afuera, cómo es afuera es adentro, es que si uno empieza a, digamos, a activar los primeros tres chakras, ¿no? El chakra raíz, el chakra sexual y el chakra emocional, entonces sucede que todo el sufrimiento que una persona podría tener en toda una vida, digamos, del 100% del sufrimiento, cesa el 70% del sufrimiento. Y eso es muchísimo en la vida de cualquier ser humano. Entonces fíjate, ¿no? La ley nos está diciendo que si yo veo que afuera no me puedo entender con las demás personas y que soy un caos, me está mostrando esta ley que es que el caos lo tengo es por dentro. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, en Semana Santa siempre busca salir de paseo, salir de viaje, pero siempre, o sea, nunca pueden quedarse en casa. Y uno dice, pero ¿por qué no pueden quedarse en casa alguna Semana Santa? Y es porque siente que tiene que salir corriendo. Y si uno comienza a buscar un poco más adentro de esa sensación de por qué tiene que salir corriendo, es porque no se pueden quedar un tiempo consigo mismos. Les da terror, les da pavor y tienen que salir corriendo, así se endeuden, pero tienen que salir corriendo. Entonces, es eso, es que los seres humanos necesitamos un tiempo para confrontar y afrontarnos a nosotros mismos. Necesitamos un tiempo de quietud. Pero hay gente que le huye a eso, le da pavor, ¿no? Y entonces prefiere salir corriendo que quedarse unos días consigo mismo y, y, y empezar a mirar qué es lo que no está funcionando muy bien dentro de mí para corregirlo y, y ejercer un cambio real en mi vida. Bien, entonces imagínate poder reducir el 70%, digamos, de la frustración o de las cosas, llamémosles malas, ¿no? O las cosas hartas que le pueden pasar a cualquier ser humano. Es un, es un porcentaje bastante alto. Y lo único que hay que hacer es empezar a ajustar los primeros chakras, los primeros campos cuánticos de energía del ser humano. No hay que hacer nada más. Entonces mira qué interesante. Bien, miremos qué otra preguntita. Ah, bueno, pregunta que qué pasa si uno no se alinea con el yo superior. A este yo superior, que es la parte de luz que todos tenemos. O sea, uno cree que el yo de uno es este yo egoico, ¿no? Y resulta que no. Tu verdadero yo es divino, tiene descendencia divina. ¿Por qué? Porque es una partícula de lo que nosotros llamamos Dios, ¿no? O Padre Universal. Entonces, ese Padre Universal está compuesto de millones y millones de vectores de luz. Y cada vector de luz de estos tiene conciencia propia. Entonces, cuando el Padre deja que todas sus partes salgan de la fuente y hagan un recorrido por el universo, en donde cada partecita de luz empieza a reconocerse a sí misma, ¿sí? Entonces ahí se genera lo que uno llamaría como cierta individualidad, ¿cierto?
Pero esa individualidad vuelve a perderse cuando tú regresas a la fuente y te fundes nuevamente con el Creador. Entonces nosotros ya salimos de ese hogar para experimentar la vida, ¿no? Y ahorita estamos experimentando la vida de tercera dimensión. Entonces ese vector de luz que es divino, porque es una parte del Padre, es como decir una celulita del Padre, si lo comparamos con el ejemplo del agua, entonces como si tú tienes, el Padre es como el gran océano y tú eres, o ese vector de luz que tú realmente eres, es como una gotica de ese océano. Y por lo tanto esa gotica es idénticamente al gran océano. Son iguales, idénticos. Lo único es que pues está en gotica, ¿no? Pero tiene el mismo porcentaje de sal, el mismo porcentaje de minerales, el mismo porcentaje bueno, digamos de composición química, ¿no? En el caso de la gota del océano. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. Nuestra parte de luz, que le decimos el yo superior o el yo soy, o el yo cuántico, o el espíritu divino. O sea, ponle el nombre que más te guste. Esa parte es tu verdadero yo, tu verdadera esencia. Eso significa que todos los que están mirando este video, todos son divinos y no lo saben. Y esa parte divina genera un avatar, ¿no? Que es este ser humano que vemos acá, ¿sí? Entonces, ese avatar o esa personalidad humana es la que toma experiencia acá, ¿no? Es la que nace, eh, eh, genera, ese yo divino genera un alma en ese feto, ¿no? Pero el feto es como la máquina, es como el hardware, ¿no? Como la máquina biológica, electroquímico biológica, y el alma se va desarrollando, que el alma es la personalidad, se va desarrollando en ese cuerpo y va adquiriendo experiencia de vida. Y el espíritu recibe toda esa experiencia de vida, o ese yo superior recibe toda esa experiencia de vida y lo nutre. Lo nutre porque como él es energía, conciencia, necesita digamos, de un cuerpo físico para poder experimentar la materialidad, ¿no? O sea, esto que nosotros llamamos vida de tercera dimensión, el espíritu necesita generar un cuerpo para poder tomar, digamos, esta experiencia, ¿no? Esta experiencia corpórea. Entonces, cuando uno comienza a entender que su verdadero yo es divino y eterno, y que es una pequeña parte de lo que llamamos el gran creador, entonces comienza a entender que la vida humana no se desarrolla o no se debe desarrollar simplemente desde el aspecto físico, ¿cierto? Sino que comienza a entender entonces que somos seres multidimensionales, que estamos compuestos como de capas, unas más sutiles que otras, y que parte de nuestro trabajo acá en la Tierra es empezar a encontrar nuestra propia composición. Y en la medida en que vayamos encontrando de qué estamos hechos o cómo hemos sido construidos, entonces vamos entendiendo un poco más la vida, vamos teniendo mayor profundidad en la vida y nuestra conciencia se va ampliando más porque vamos entendiendo más. Entonces, alinearse con el yo superior significa que que tu yo humano, ¿cierto? Tu yo álmico, tu yo experiencial, reconoce a su parte divina y empieza a llamarla y a decirle que quiere o que necesita de su ayuda. Entonces, cuando un ser humano logra esa conexión, ya empieza a bajar un tipo de energía, digamos, más abundante por su canal principal y empieza a entrar otro tipo de energía que podríamos llamarla energía divina, que hace que tú empieces como a crecer en conciencia. Bueno, algunas personas preguntan que si esta direccionalidad proyectiva, si con ella se puede crear riqueza. Entonces, pues es bien interesante esta pregunta porque la mayoría de las personas tienen un mal concepto de la riqueza
O sea, la gente cree que riqueza es tener harto dinero, muchísimo dinero. Y resulta que no se da cuenta que de qué sirve tener alto dinero si estás enfermo o si vives enfermo a toda hora, ¿sí? O de qué sirve tener mucho dinero si a toda hora vives ansioso o vives intranquilo. ¿Mm? Entonces, si te das cuenta, entonces la verdadera riqueza no es la que nos han dicho que es. La verdadera riqueza tiene que ver con la suficiencia, o sea que si tú necesitas viajar o necesitas ir a algún lugar, lo puedas hacer. Que si necesitas comprar un computador, por ejemplo, un portátil, lo puedas comprar, ¿no? Eso es la suficiencia, que puedas comprar tu comida, tus alimentos, que si vas a estudiar puedas estudiar. ¿M? Entonces, la riqueza que nos da, digamos, las leyes universales es una riqueza pero equilibrada. Es una riqueza donde vas a tener suficiencia, donde tienes salud, porque al organizarte toda la parte interna, entonces los órganos físicos comienzan también a sincronizarse y las personas que se sincronizan difícilmente se enferman, ¿no? Ya podría uno tener una enfermedad grave, pero ya eso ya es algo karmático. O sea, si, si el plan de tu alma, en el plan de tu alma está que tú sufras de una enfermedad, por decirte algo, un cáncer, ¿sí? Pues ahí ya, o sea, si tú vienes a vivir esa experiencia específica, pues quitarse el cáncer pues va a ser muy complicado porque es que hace parte de tu misión de vida, digamos, atravesar por esa enfermedad. Entonces digamos, se podrán hacer ciertas cosas para que, digamos, como para minimizar hasta cierto punto los efectos, pero si tú naciste para tomar esa experiencia tal cual es, pues en ese caso específico, pues hay que vivirla, ¿no? O sea, ya estamos hablando de un caso muy extremo, muy específico. Pero si la persona se gana un cáncer que es diferente, o sea, debido al estrés, debido a su sistema de vida, hace que se desarrolle un cáncer, pero digamos no era algo que tú tenías pues que vivir acá. Entonces ese tipo de enfermedades sí pueden ser evitadas, ¿no? Cuando tú te sincronizas, entonces ya tus órganos se relajan, tus emociones se relajan, tu mente se relaja y una cantidad de enfermedades que ibas a provocar por tu forma de actuar, de pensar y de vivir, pues sencillamente ya no se producen. ¿Sí? Bien. Entonces, la riqueza, digamos, espiritual tiene que ver con la suficiencia, la salud, la vitalidad, por ejemplo. Hay personas que todos los días son desganadas, desganadas, y no, y dice, pero yo me alimento bien, pero estoy desganado, ¿no? Entonces va al médico, le recetan unas vitaminas, y digamos que las vitaminas le ayudan, ¿cierto? Pero, pero como que, pero como que sigue decaído, como que no son solo las vitaminas, sino también es como esa parte emocional. Entonces, una persona que se conecta con su yo superior y que va equilibrando sus chakras, tiende a ser vital, tiende a ser una persona que tiene energía para hacer muchas cosas, ¿no? Y aprender muchas cosas y crear cosas, o sea, es algo bien interesante. Bien, parte también de la riqueza espiritual tiene que ver con la inteligencia. Una persona que se conecta con su yo superior tiende o sea, se amplía su conciencia y se amplía también su discernimiento. Por lo tanto, su nivel de inteligencia aumenta también. El amor también. El amor es algo característico. Es una persona que va desarrollando como esa capacidad de amar. Y entonces se integra muy fácil con las plantas, se integra muy fácil con los animalitos y se integra muy fácil con las personas, ¿no? Eso no significa que en cierto momento no le puedan sacar la piedra, pues se la pueden sacar, pero se recupera rápidamente su estado, digamos, de equilibrio y sigue su vida normal. A diferencia de las otras personas que, digamos, si tiene un impacto emocional, se pone mal genio,
difícilmente puede ponerse otra vez, digamos, en una actitud agradable. Le cuesta mucho trabajo, puede durar todo el día de mal genio. Es más, puede durar 3 días de mal genio, ¿no? Hasta que ya le pasa y puede empezar a sonreír nuevamente. Bien, y otro punto que hace parte de la riqueza, que es la compasión, ¿no? Entonces, una persona rica interiormente es una persona compasiva. O sea, cuando ve que alguien necesita ayuda, pues tiende, o sea, si lo puede hacer, tiende a brindársela, ¿no? Entonces, eso es algo muy bonito. Entonces, mira que la riqueza va más allá del dinero, ¿no? Ah, y obviamente la energía del dinero también empieza a moverse, ¿no? Cuando uno se va sincronizando, pues obviamente como que el dinero también empieza a fluir, ¿no? Solo que fluye de forma diferente, porque ya fluye desde los planos superiores. O sea, digamos que con la gracia de Dios, con la gracia de lo divino, empieza a fluir el dinero y tú te vas dando cuenta que ya puedes adquirir esto que necesitabas o tal cosa y la vas adquiriendo, ¿sí? Entonces eso es muy bonito. Bien, y otra cosa que pasa cuando tú te sincronizas con tu yo superior, o sea, con tu verdadero yo, el yo que realmente tiene existencia, porque este yo, digamos, este yo que tenemos acá, es un yo finito, ¿no? Porque si tú te llamas Marta y resulta que Marta desencarna, pues ya Marta deja de existir, ¿no? Porque pues así tu espíritu que es eterno pueda programar una otra vida, ¿no? Una siguiente vida, pero tú ya no serás Marta, ya serás, por ejemplo, Álvaro. O sea, Marta dejó de existir, ¿no? O sea, queda la información que vivió Marta, pero no vuelve a haber una segunda Marta, no. El espíritu no vuelve a crear una segunda Marta, no. Se queda con esa información de Marta, ¿no? Y la almacena y aprende de ella, pero no van a ser una segunda Marta y una tercer Marta, no, eso no existe. Ya nace es otra experiencia. Entonces ya será Pablo, será Juanita, será Marcela, ¿cierto? Y le imprime pues unos cambios en la personalidad para experimentar otro tipo de cosas que de pronto Marta no experimentó. O a veces sí experimentó, pero no las pudo, digamos, solucionar o no las pudo confrontar y afrontar. Entonces el espíritu se las deja a su encarnación ahora, Marcela, para que viva aquello que Marta no pudo, digamos, no pudo entender o no lo pudo comprender o no lo pudo aceptar. Entonces fíjate, ¿no? Es bien interesante esto. Entonces, cuando tú te conectas con tu parte de luz, aparece algo que se llama el sincrodestino, ¿no? Lo que hablaba de Prak Chopra, el sincrodestino. Entonces, ¿el sincrodestino en qué consiste? Consiste en que todo empieza a acomodarse de una forma como mágica, como que tú necesitas algo y ¡pum! Te llama a esa persona o conoces a esa persona que te va a proporcionar aquello que tú estabas necesitando. Ese es el sincrodestino, que todo empieza como a cuadrarse de una forma espectacular y digamos cada día te sorprendes. Te sorprendes porque es casi mágico, ¿no? Bien. Y bueno, y también podríamos decir que cuando uno va entendiendo el sincrodestino y ve que todo eso también está encadenado a la causa y el efecto, entonces también se va dando cuenta que eso que llamábamos casualidades no existen, sino es sincrodestino. Y ese sincrodestino está unido a la causa y al efecto. Y esa causa y efecto está unida a las demás leyes universales. Todo es un conjunto. Es bien hermoso ver eso. Bien, a ver si hay otra pregunta por acá. Bueno, también se habla de que el principio de direccionalidad proyectiva también se puede relacionar con el efecto espejo, ¿no? O sea que lo que tú tengas en el inconsciente termina afectando tu parte consciente, tanto para bien como para mal. Entonces, muchos psicólogos se han dado cuenta de esta particularidad
y digamos hay una corriente que se llama programación neurolingüística, ¿no? Se dicen el PNL. Entonces el PNL, digamos que se aprovecha de esta particularidad que tiene la mente inconsciente y entonces va grabando ciertas ideas o ciertos conceptos, digamos, para cambiar hábitos. Puede servir para cambiar hábitos en una persona o puede servir digamos, terminar con cierto tipo de fobias, ¿no? Entonces uno puede utilizar el PNL, esta programación, para ir metiendo en el inconsciente, digamos, cambiar la información que había, como que regrabar otra y hacer que entonces los primeros efectos que se sucedían pues cesen y se reemplazan por unos nuevos. Entonces también es posible hacerlo porque por lo que hablamos al comienzo, el inconsciente tiene cierta influencia sobre el consciente y por lo tanto puede afectar como en un subplano la vida cotidiana. Entonces es posible, por ejemplo, dejar de fumar aplicando técnicas de PNL, por ejemplo, ¿no? A veces uno ve que salen libros y dicen, no, vuélvete más rico, metiéndole a tu inconsciente cierto tipo de frases o cierto tipo de elementos que te ayuden a generar, digamos, riqueza o que te ayuden a generar ciertos objetivos que tú quieres llegar a alcanzar. Y sí, funciona. Eh, eh, Esto es utilizado, digamos, en deportistas de alto rendimiento, ¿no? Toda esta parte y funciona. Pero, pero yo quiero como ir más profundo, ¿no? Quiero que tú entiendas por qué funciona. Que porque a veces uno cuando sueña siente los sueños como tan reales, ¿no? ¿Por qué? Entonces, mira, lo que pasa es que la parte de la mente que observa, ¿no? Digamos en meditación, a eso le llamamos el observador, que es esa parte tuya que puede observar cómo se generan los pensamientos, cómo se generan las emociones, ¿sí? Cómo se genera, eh, eh, cómo se genera todo dentro de ti. Entonces, esa parte cuando tú duermes, pues ella no diferencia, digamos, un sueño de lo que llamamos la vida real, ¿no? Entonces, ella, esa parte también aprende digamos, de la parte subconsciente que puedes tú evidenciar en un sueño. A veces tú te quedas viendo una película, no sé, de terror, te pusiste a ver una película y como que parte de esa película queda a un nivel inconsciente en tu mente y cuando te acuestas a dormir, pues vives una pesadilla, ¿no? Y entonces tú dices al otro día, ay no, yo no vuelvo a ver películas de terror antes de dormir porque tuve una noche terrible, me soñé con el monstruo toda la noche y fue terrible. Es por eso, porque esas imágenes quedan a un nivel inconsciente y entonces cuando tú te duermes, la parte tuya que observa la experiencia, ella funciona a las 24 horas. O sea, que cuando tú estás en vigilia, ella está observando lo que tú vives en vigilia, pero cuando estás dormido, entonces está observando lo que sueñas, ¿no? Y ves cómo afloran elementos o pensamientos o traumas del inconsciente, inclusive del subconsciente, y se traducen en un sueño, que casi siempre, digamos, cuando el sueño tiene un sentido, entonces se traduce, digamos, a nivel simbólico, ¿no? Y por eso existe la simbología de los sueños. Y hay muchos sueños que son simbólicos. Muchas veces ese yo superior, que es tu verdadero ser, tu verdadero yo, se comunica con tu yo álmico, o sea, el yo humano, a través de los sueños. Y eso lo hace a nivel de como de símbolos, ¿no? Por ejemplo, una serpiente puede representar peligro, por decir algo. Entonces, entonces tú empiezas a soñar que vas caminando y aparece una serpiente, ¿sí? Entonces es una manera en que tu yo superior te puede avisar de un peligro inminente que estás a punto digamos, de tener en tu vida de vigilia, ¿no? O sea, cuando estás despierto. Y eso le sucede a mucha gente,
muchísima gente. Creo que a ti te ha pasado, ¿no? Que tienes sueños, o lo que uno llama sueños premonitorios, o simplemente avisos de que tenga cuidado con algo. Entonces ese es el yo superior que se comunica contigo y te avisa, te alerta, ¿no? O a veces es el ángel de la guarda, que también existe. También existe este ángel de la guarda. También se comunica contigo a través de sueños, ¿no? ¿Por qué lo hace a través de sueños? Porque es que cuando tú estás en modo vigilia, o sea, estás despierto, tu mente eh, como que recibe tanta información, ¿no? O sea, tú vas caminando y entonces tu mente está recibiendo información de, no sé, el semáforo que se puso en rojo, de pronto un disco que está sonando, un auto que viene. O sea, es tanta la información que te llega a ti que, que no, pues que esa mente no, o sea, tú no te das cuenta de lo que tienes a un nivel inconsciente o subconsciente. Entonces, cuando te acuestas a dormir, esa mente de la vigilia pues entra como en reposo y ahí es cuando pueden aflorar estos pensamientos o estos pensamientos que están como en unas subcapas de la mente y es más fácil, digamos, que tú tengas acceso a ellos a través de un sueño. Bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, hay mucha gente que quiere alcanzar cierto tipo de sueños y deseos y entonces pues lo quiere hacer a través de esta direccionalidad proyectiva y también funciona. Lo que pasa es que esto ya está encadenado con la siguiente ley del universo que trata sobre el pedir, ¿no? Entonces ahí vamos a explicar esto, pero les puedo dar un adelanto. Yo puedo, digamos, tener acceso a ciertas cosas que yo deseo si aplico cierta metodología, ¿no? Y esta metodología incluye, digamos, la visualización de lo que quiero, la imaginación de lo que quiero, el sentir de lo que quiero y el decreto, o sea, la palabra que pide lo que quiero. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente ley del universo. Entonces hemos llegado al final. Espero que este concepto te haya quedado un poco más claro y, y te esperamos en el siguiente video sobre la ley del pedido. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.